Pero básicamente lo que necesitamos es un punto de alta precisión en los tiempos. Ya, sin eso, pues simplemente no sirve. ¿De acuerdo? Por consiguiente, los motores están provistos de levas. Aquí hay unas levas, ¿la ven? Que nos da esa precisión. Entonces las levas terminan siendo un mecanismo que transforma un movimiento rotacional en un movimiento lineal o angular con alta precisión. Ya, entonces estamos hablando, vamos a transformar el movimiento rotacional en un movimiento alternativo, lineal, ¿verdad? Y que tiene una alta precisión porque esa precisión yo la puedo calcular. Normalmente la llevábamos a sobre un eje, en su cabeza, la lleva girando. Y él tiene a su vez un seguidor que es el que termina haciendo el siguiente movimiento. No son movimientos reversibles, o sea, yo no puedo convertir un movimiento lineal en uno rotacional, no, siempre es rotacional a línea. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que como las características principales de una leva. Estos movimientos yo los puedo, digamos así, hacer también con mecanismos de barra. Otros vienen siendo mucho más grandes, estos son elementos más compactos y, digámoslo así, como más eficientes, en pocas palabras. Entonces, muchachos, las levas, la forma de la leva es determinada, se da dependiendo de lo que yo quiero que haga el seguidor. ¿Podemos entender? Entonces, si yo quiero que este seguidor, aquí estamos hablando de que este mantiene un movimiento lineal a partir del giro de la leva. Pero eso no es que simplemente haga un movimiento, sino cómo lo hace, de dónde a dónde quiero que llegue. Eso, todas esas características que me indican a mí qué forma debe tener la leva. Ya, entonces, yo tengo que aprender a diseñar eso. Ya, las levas son fáciles de diseñar y la acción producida por ellas puede ser pronosticada con alta precisión. Entonces, cuando yo me diseño, ustedes lo que hacen es que básicamente pueden llegar a predecir todo el movimiento de la leva con los cálculos que hacen o con el diseño que hacen. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, para hacer que el seguidor permanezca inmóvil durante una parte del ciclo, simplemente esa parte de la leva es totalmente circular. Miren este pedacito, el seguidor se mantiene quieto. ¿Por qué? Porque esta parte es circular. Eso es algo que hay que hacer. Ya. O sea, que sale, y eso así de manera lógica, pero se puede entender que yo lo puedo predecir. Existen diferentes tipos de leva. La leva que está ahí es una leva de disco, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo hago es que el contorno, la parte externa de ese disco, pues tiene una forma que es la que viene. Y en esa parte externa donde yo monto el seguidor, y eso es lo que me hace que me tire, o sea, que me mueva el seguidor, ¿verdad? Normalmente en las levas de disco se ven que el movimiento del seguidor es perpendicular al eje de la leva. ¿Ya? Existen las levas de tambor. Entonces miren que ahora entonces en el cilindro es que yo hago el recorrido, es una ranura que va ahí y ahí dentro se coloca el seguidor. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Y en este caso el movimiento del seguidor es paralelo al eje de la leva. Entonces miren que él se mueve de manera paralela. Leva conjugada, básicamente son diferentes levas en el mismo eje. Eso es lo que nosotros conocemos como árboles de leva, que es lo que yo conozco. Un motor no dice una leva, es una leva. Yo hablo de lo de la leva de cara es una banda, o sea, la leva de cara, lo que se hace es que en vez de hacer un perfil a la leva, se le hace una ranura, por ahí dentro va los seguidores. La leva divisora, miren la de concreto, en realidad se llaman son divisores y tienen más o menos el mismo comportamiento de la leva, por eso no están en esto aquí.
Están viendo ahí el recorrido y esto que parece básicamente un sonido. Claro, es una ley. Entonces son los diferentes tipos de pruebas que existen. También, en esta clase, eso ustedes lo aprenden a diseñar el mecanismo. Además, creo que es el último tema de mecanismo. Hay formas de diseñar las levas, porque se lo van a enseñar aquí. Pero para poder, en esta clase, pues ustedes van a aprender a dibujar, pero para poder dibujarla hay que aprender a diseñar las levas. ¿De acuerdo? Yo les voy a enseñar una parte de cómo se diseñan las levas para poder dibujar. No todos los cálculos se enseñan en esta clase. Yo les voy a hacer la parte de lo que es el movimiento, y la parte, digamos, así que eje. Por eso van a hacer otros cálculos más adelante. Y esto lo vamos a aprender a hacer, digamos así, muy manual, o sea, en AutoCAD. Pero las demás se pueden hacer en SolidWorks. Eso yo no les voy a decir cómo se hace, les voy a dar una introducción, más no lo voy a pedir por ahí porque eso es el último, eso lo van a enseñar el mecanismo. O sea, el último tema de laboratorio de mecanismo es cómo se hace de SolidWorks. Ya, yo les voy a decir cómo se hace, se lo voy a enseñar también, más no le voy a pedir la tarea ahí. ¿Sí van a entender? Entonces, la idea es que hoy les mostraremos cómo es el camino. Entonces, miren, muchachos, para poder saber cómo se dibuja y cómo se diseña una leva, hay que saber cuáles son las nomenclaturas de la leva. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, lo primero que debemos entender es el desplazamiento del seguidor, ¿verdad? Ese desplazamiento, básicamente, es lo que tenemos que entender ahí, lo que es la subida y bajar. Todo lo que va a subir y bajar. Pero no solo saber eso, sino también cuánto sube, en qué momento está en tal posición. O sea, yo te puedo decir, ¿cuánto es la subida máxima, muchachos? Si ustedes ven esta leva, ¿cuánto es la subida máxima? Esto no es cantidad, sino en qué momento va a entrar lo más arriba posible. Díganmelo ahí. Cuando la leva está en qué posición, cuando está aquí, o sea, cuando tiene 90 grados. Entonces yo podría decir, cuando este man tiene 90 grados, este man va a estar en la parte más alta. ¿Sí está claro? Empezando por ahí. Ahora, eso también yo lo puedo hacer deducir en tiempo. Yo decía, ¿en qué momento este man va a estar en lo más alto? Eso ya depende del giro de este. Si yo sé cuánto gira este man, cuántas revoluciones por minuto gira este man, yo puedo saber en qué momento de mi tiempo este man está más arriba. ¿Sí está más claro? Entonces, eso yo lo puedo hacer con tanta precisión que por eso es que estos mecanismos de alta precisión. Entonces, eso es lo que yo voy a ir aprendiendo en la parte de diseño. ¿De acuerdo? Yo le voy a enseñar aquí solamente la parte de aumentos. En qué, cuándo o en qué momento del giro este man está en tal posición. Ya en tiempo y eso, bueno, eso es otra cosa. Fuerza y eso ya eso no lo vamos a hacer. Listo, entonces desplazamiento del seguidor. Desplazamiento de la leva, que es el giro, ¿verdad? Medido en grado, pulgado, milímetro del movimiento de la leva, medido a partir de un cero específico. Entonces, toda leva tiene que tener un cero específico, donde va a estar el cero. Perfil de la leva, el perfil de la leva, lo que está aquí es el perfil como tal. Vamos. Círculo base. ¿Cuál es el círculo base? Es el círculo más pequeño trazado en el perfil de la leva. Miren aquí. El círculo base es el círculo que sale a partir del perfil de la parte más pequeña de la leva. ¿Ya? Punto de trazo es el punto que está aquí. Perdón. Es el punto central del seguidor. Ojo, este seguidor que está aquí, también voy a hacer un pequeño paréntesis, es un rodillito, o sea, tiene una ruedita. Pero no todos los seguidores son así, hay seguidores que son rectos, yo creo que ya vieron algunos en los libros. Entonces, el punto de trazo es el centro del seguidor cuando es cuando tiene una ruedita, pero cuando es recto, es aquí, es donde pega con la ley. Curva primitiva es el lugar geométrico de posiciones sucesivas del punto de trazo conforme ocurre el desplazamiento. Aquí.
círculo. Ahora está el círculo, perdón, la curva primitiva esta, círculo primitivo. La he recorrido de este punto por toda la leva. Y ahí es donde se dibuja la leva, en principio. El círculo primario es el círculo más pequeño trazado en la curva de paso desde el centro de la leva, está relacionado con el círculo de base por el radio rodillo. El círculo primario está desde este punto y a este punto. Para que vayan viendo cómo, ahora lo que vayamos a dibujar, van a saber cómo está. Ángulo de presión es el ángulo entre la normal de la curva y la dirección instantánea del movimiento. Entonces, miren, muchachos, este ángulo, ¿verdad?, que se llama ángulo de presión, es un ángulo que va haciendo, en pocas palabras, el seguidor con respecto al eje de la leva. ¿Esto para qué sirve, muchachos? Ese ángulo no puede ser muy grande. Si es muy grande, ese ángulo se hace solito. Oye, cuando es más grande, ese es un ángulo entre este eje, está entre este eje y el eje del seguidor. A medida que el tamaño este eje va a cambiar, porque esto se mueve, no es un solo ángulo, sino que hay un máximo. Y ese máximo no puede ser muy grande. Si es muy grande, el seguidor se parte. Son reglas de diseño. Y lógicamente sí se parte un círculo. Entonces, ahí hay un mínimo, un máximo que hay que cuidar. ¿De acuerdo? Eso está en libro, simplemente que no se parte. Y ya les explico cómo se cuida ese ángulo. Punto primitivo es la posición de la curva de paso donde el ángulo de presión es el máximo. Ahora aquí, en algún punto de esta curva, ¿verdad? Esta curva que viene aquí, este ángulo se vuelve el máximo. Entonces, ese punto es donde hay que cuidar ese ángulo. El círculo primitivo es el círculo que pasa por el punto de paso. Aquí hay un círculo. El círculo primitivo es el círculo que pasa por el punto. Punto de transición es la posición de la velocidad máxima donde la aceleración cambia de más a menos, ¿verdad? Entonces, en algún punto, en estos puntos, esta velocidad va a haber una velocidad donde va cambiando la aceleración del seguidor, va a cambiar. Ahora, para calmar eso, ahorita yo les decía, muchachos, es más muy baja, ¿verdad? Pregunta sencilla. Si este man gira más rápido, este man sube y baja más rápido, ¿sí o no? Si este man gira más lento, este man sube y baja más lento. Si este man, una pregunta también, si este man durante el giro, ¿verdad? Que yo le digo si este man estuviera girando de manera constante, ¿verdad? Si este man está girando de manera constante, este man va a subir siempre, va a subir y bajar siempre de manera constante también. Sí. Ahora lo vamos a mirar. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver mucho con el perfil de la curva. Ya lo vamos a ver. Pero básicamente lo que quiero que sepan, o sea, que es muy lógico que si este man gira bien rápido, este man va a subir y bajar rápido, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque esto va a tener unos puntos de transición en el camino y donde hace que este man sea más rápido, sea más acelero, eso depende. Ya, porque miren que lo hizo la posición de la velocidad máxima donde la aceleración cambia de más a menos. No siempre va a subir y bajar. Ahora también la fuerza del servidor cambia de dirección. La fuerza del servidor puede cambiar hacia un punto o hacia el otro punto. Por la forma de la ley. Bueno, aquí vamos a hablar de los seguidores. Ahorita los seguidores tienen de diferentes formas también. Uno de los más En el objeto va la soldadura. Una ruedita, pero también tiene una En el objeto. Ya, o sea, hay diferentes tipos de seguidores. Los seguidores pueden hacer que se mantenga movimiento lineal, pero puede estar centrado con respecto al eje de la leva, puede estar en un ángulo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Okay? Y puede tener movimientos angulares. Sí, en este mano que va a hacer un movimiento angular. ¿Sí lo ven aquí? Este también, movimientos angulares.
pueden ser varios, miren, el movimiento de este man es así, porque son dos levas, así que hay una atrás, y este man, uno con una leva y el otro, y este man hace un movimiento de transporte. Ya. También hay seguidores que entran en las levas de ranura, ¿la ven? Y hay seguidores que son de leva conjugada. Y hay los que están aquí que son parecen como unos tornillos específicos, que son que básicamente funcionan como un tornillo, simplemente son levas de transporte. Y en la entrada y esto va a girar. Ahí está. Entonces, miren, estos de rodillo básicamente son solo herramientas pequeñitas. Y eso que está aquí en un motor. Entonces, una válvula de admisión y de salida del motor. Ya. Dependiendo de cuántos cilindros tiene, se puede convertir en un eje de un árbol de leva, o sea, pueden haber varios. Y los solo cilindros, ya, miren que esto lo que tienen son unos seguidores planos que pegan en la leva. ¿Y cómo garantizamos que la leva esté pegada, que el seguidor esté pegado a la leva? ¿Qué recuerdan lo que vieron el libro estudiando un resorte? La clase de resorte, hay resortes que trabajan de manera estática, o sea que simplemente mantienen una cosa pegada a la otra. ¿Ya? Y esos son un ejemplo claro de ese tipo de cosas. El seguidor de rodillo es más adecuado cuando se tiene altas velocidades, precisamente porque tiene un poco de rodamiento, en otras palabras. Lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, entonces muchachos, vamos a entrar aquí ya en materia. Nosotros vamos a aprender a dibujar levas, pero antes de aprender a dibujar levas tenemos que aprender sobre los movimientos de las levas, que era lo que les estaba hablando ahorita. Entonces, la selección del movimiento dependerá, ¿verdad? En primer lugar de la sincronización del ciclo y en segundo lugar del sistema binario. Representa levas con su siguiente movimiento. Entonces, todo depende aquí, en pocas palabras, para ponerse en palabras muy sencillas, de qué quiero que haga, en qué momento quiero que haga tal cosa el servidor. Ya, entonces existen diferentes tipos de movimientos, muchachos, física, mecánica o física de décimo, no sé de dónde lo dan. ¿Cuáles son los diferentes tipos de movimientos que existen? Tangencial. No. A ver. Recuerden, física de colegio Tangencial. o física mecánica, porque yo no te había dado el método primeros semestres. Perfecto. Movimiento uniforme. ¿Qué es un movimiento uniforme? De velocidad constante, perfecto. Entonces, esos movimientos, muchachos, de física, que son varios, ya aquí el compañero dijo dos, nosotros los vamos a, digámoslo así, a impregnar en la leva y vamos a fabricar la leva con ese movimiento. O ver, ese movimiento lo va a hacer en el seguidor, pero para eso necesitamos que la leva tenga una fuerza. ¿Sí está claro? Entonces, miren, muchachos, primer movimiento, el más fácil de todos, ya lo dijeron, movimiento uniforme. El movimiento uniforme es que tiene una velocidad constante. Entonces, miren, muchachos, el seguidor va a subir o va a bajar, o mejor dicho, va a hacer un movimiento con velocidad constante. Creo que esto ustedes ya lo saben, todo movimiento tiene una gráfica. El movimiento de velocidad constante, la gráfica de velocidad constante es esto. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ojo, muchachos, esto es un ejemplo. Y se lo voy a explicar. Esto se llama gráficas de movimiento. Estas son las gráficas que yo describo qué va a hacer el seguidor durante el giro de la leva. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo estoy describiendo es que en 180 grados que gire la leva, o sea, media vuelta, ¿sí o no? Que gire la leva, el seguidor va a subir, digamos, las 6 unidades con una velocidad constante. ¿Sí está claro? Porque esa que es una velocidad constante es una línea recta. ¿Listo? ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Entonces yo puedo decir nuevamente, hey, cuando este man gire,
Por ejemplo, 90 grados, este más va a estar más subido 3 unidades. Vamos a colocar una unidad en media. ¿Sí estamos claros? Cuando ya gire media vuelta, o sea, 180 grados, este más ha subido 6 unidades. Nuevamente, con velocidad constante. ¿Sí está claro? ¿Qué más les puedo decir ahí? Bueno, esto es el movimiento del seguidor. Ahí, ¿cómo hago para internarlo en la leva? ¿Sí? Aquí todo está recto. Vuelva a una curva. Vuelva a un medio círculo, en pocas palabras. O sea, esto yo lo puedo hacer así. O sea, yo lo tengo recto y yo lo puedo hacer circular. ¿Quién sabe qué es lo que yo, mejor dicho, yo tengo un círculo? Y un círculo en medida, sabiendo el diámetro, yo lo puedo volver una línea recta. ¿Ok? ¿Sacando qué? O sea, como yo sé cuánto es la distancia lineal del círculo cuando yo conozco el diámetro. Eso es el primario. Es una idea que tú sabes. Bueno, ¿sí tienes que saber? ¿Sacando qué? Sacando el perímetro. Perfecto. Sacando el perímetro es qué? ¿Cuál es la fórmula del perímetro? ¿Cuál es la fórmula del perímetro? No. Pi por diámetro. Pi por diámetro no es perímetro. Entonces, miren, muchachos, si yo tengo un diámetro, saco el perímetro y tengo eso, la distancia. Ya. ¿Por qué? Porque es que en realidad yo cojo un círculo y lo divido en grados. Si yo cojo un círculo y lo divido cada 30 grados y después lo vuelvo una recta, me dice cada 30 grados cuánto va subiendo. ¿Sí está claro? Entonces, yo puedo decir a qué distancia va subiendo el seguidor por ejemplo, cada 30 grados. O sea, yo puedo saber en 30 grados cuánto subió el seguidor, en 60 grados cuánto subió el seguidor, y así sucesivamente. Yo puedo saber 15 grados, 5 grados, lo que quiera, yo puedo saber cuánto subió el seguidor. Y se dan dando cuenta que yo puedo decir, miren, si la leva gira 45 grados, ¿a qué altura está el seguidor? Yo no puedo sacar el 15 grados. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta con eso? Digo, si está claro lo que acabo de decir. Si yo por lo menos les digo, hey, vamos a hacer aquí el intento. Cuando la leva haya girado 120 grados, ¿a qué altura está el seguidor? ¿Cuánto? 4 unidades. Perfecto. Ya. Si la leva ha girado 60 grados, nada más, ¿cuánto subió el seguidor? 2. ¿Listo? Entonces, si van a se dan cuenta que así es que yo puedo describir el movimiento de la leva de manera precisa. Ya, y eso hace parte del diseño, porque yo estoy diciendo en qué posición está el seguidor cuando la leva haya girado X grados. Ya, eso hace parte del diseño. ¿Que faltan más cosas? Sí, claro, ahora les enseño, les voy a mostrar. ¿Alguna pregunta? Ahorita les enseño sobre cómo se revuelve eso, cómo lo meto en la leva. Un video. Miren, un seguidor tiene que subir 1.5 pulgadas en media revolución, ¿verdad? Entonces, por cada 20 grados, el seguidor subirá un sexto, o sea, 0,25, un ejemplo de lo que acabo de decir. Ya. Esta curva se conoce como un movimiento lineal recto. Siguiente movimiento, muchachos, ya me lo dijeron. ¿Qué significa movimiento uniforme modificado? El movimiento uniforme modificado es el mismo movimiento uniforme, pero tiene una pequeña modificación. Muchachos, me voy a volver un momentito. El movimiento uniforme es una línea recta. Vamos a hacer aquí una consideración muy básica también. Si aquí viene el seguidor aquí, y entra aquí en esto, cuando él entra aquí, te va a sentir un golpe, ¿verdad? Cuando yo subo una mano, y cuando vengo aquí, también se va a sentir un golpe, ¿verdad? Esos golpes no son buenos para los seguidores, especialmente estamos trabajando rápido. Entonces hay una forma de suavizarlo haciéndole una pequeña modificación. Esta pequeña modificación es el mismo movimiento, ¿ya? Lo que pasa es que al final yo le hago un empalmecito, una curva. Ya, esa curva
es entre un tercio de la altura de elevación. O sea, si yo tengo todo esto, le saco un tercio y saco el par, y lo parto. Se va a variar un poquito el movimiento, sí, claro, se va a variar, pero con eso yo, claro, es la posición, lo que se va a variar es la posición, pero con eso yo suavizo la entrada y la salida. ¿Sí? Movimiento uniforme modificado. Ahora sí, esta es una modificación del pasado. Ahora sí, siguiente tipo de movimiento en física, digamos, el uniforme. Siguiente. Movimiento parabólico. Movimiento parabólico es el que se conoce como uniformemente acelerado. ¿Qué pasa cuando el movimiento se está acelerando de manera uniforme? ¿Qué le pasa a la velocidad? Se está raguñando. Va aumentando. Ya, si yo voy acelerando de manera constante, voy aumentando la velocidad. Ya, ese es el siguiente movimiento. Y ese movimiento no se llama movimiento parabólico. Se raguña. Bueno, el movimiento uniformemente acelerado es básicamente una parábola, un movimiento parabólico, ¿verdad? Se raguñando. Se genera distribuyendo proporcionalmente el cuadrado del tiempo a una distancia de la perspectiva. Ya. Y se utiliza este método de construcción con esta escala, o sea, con esta relación, ¿verdad? Muchachos, ahí está, una parábola. Movimientos uniformemente acelerados. Ustedes lo que tienen que hacer es dibujar una parábola. ¿Está claro? ¿Cómo se dibuja esta parábola? El pasado ni se lo expliqué porque creo que es una línea recta muy fácil, ¿no? Y el otro se hace. Para dejar en paz. Ok, voy a hacer aquí voy a devolver un poquito. O sea, esto es lo que ustedes tienen que dibujar. A lo que les estoy enseñando en este momento, lo que ustedes tienen que dibujar. O sea, esto va en un plano. ¿Está claro? Dependiendo de qué es lo que yo quiero que haga ese video. Ahora les muestro un plano completo, no lo estoy enseñando uno por uno. Entonces, miren, muchachos, ¿cómo se dibuja una parábola? Hay dos formas de dibujar. Esta es la más difícil, ahora les explico la más fácil, pero la forma para que lo comprendan. Yo divido, todos estos ejemplos están en 180 grados, pero no quiere decir que siempre estén en 180 grados. ¿Vieron? Yo divido esto en los grados que yo necesito. Y los ejemplos siempre están cada 30 grados, pero no siempre son 30 grados. Además, entre más grados se coloquen, o sea, entre más divisiones le colocan, más preciso queda. Por favor, bájate. Y yo aquí hago un triángulo a 30 grados, o sea, un triángulo de 30 a 60. Y aquí, esta división, la diferencia que hay aquí, lo voy a dividir en partes iguales. O 1, 3, 5, 3, 5, 1. Y los 1, entonces el primero, el primero, el tercero, el quinto, y así. Ya, y eso me genera una curva. Ya. Hay otra forma de dibujar. También de la pulga que ya. Esta es otra forma de dibujar, me parece que es mucho más fácil y es la que yo utilizo. Miren lo que se hace. Yo divido esto, o sea, los grados que necesita, el ejemplo está en 180 grados, y lo divido en las partes iguales que necesita también. Ahora miren, muchachos, aquí hay cada 30 grados, 180 grados, o sea que hay 6 divisiones. Entonces yo lo que hago es que paso desde este punto, o sea, en la mitad paso 3 divisiones y hacia la parte de arriba también. ¿Por qué? Porque son 6 divisiones que usar. Esto tiene que coincidir con el número de divisiones de acá. Trazo mi línea, miren, una diagonal completa. Y simplemente como la primera con la primera, pues son 2 de 1, 0, 4 por 4, 5 por 5, 1 todo eso, y me genera la parte. Así se en el CIFI hay un video que les explica el sello, pues, cómo se dibuja león. Eso incluye esta parte que les estoy explicando. Con ese video que ustedes van a hacer la tarea. Oye, si me da tiempo, antes de 8:30, yo les hago un ejemplo, o sea, también se los hago aquí, pero es lo mismo que está en el video. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto seguir es tal. No hay otra cosa sino mirar lo que ellos dibujan. ¿Ah? Porque son dos formas de dibujar. Yo lo puedo hacer así por medio de tener solo métodos. Un método donde yo utilizo la escala 1, 3, 5, con un triángulo, con una arco, un carrero. Ya, unos métodos.
para mí más fácil es ya, por ejemplo, si yo no estoy dividiendo cada 30, o sea, yo no estoy haciendo 6 divisiones, sino que lo estoy dividiendo cada 15, o sea, que tengo 12 divisiones, entonces aquí ya no tengo 6 divisiones aquí en la mitad, sino 12, ya, para que coincidan las verticales con esta diagonal. Siguiente movimiento armónico. El movimiento armónico es el movimiento que sale a partir de una vía de manivela, o sea, de un círculo descentrado. De un círculo, tiene que salir a un círculo, ¿verdad? Pero no el hueco no está en todo el centro porque si no, no fuera una leva. La manera vuelta y ya. Entonces yo lo que hago es que lo del centro para que el seguidor suba y baja. Eso se llama excéntrica. Y eso también es el resultado de cuando yo tengo manivelas, los pedales de una bicicleta, manivelas como tal, ese mismo movimiento. Y ese movimiento se llama movimiento armónico, muy conocido como movimiento de manivela. Ya, entonces básicamente se sale a partir de un excéntrico. Ese movimiento, ya. Bueno, puede que sea conmigo utilizando un seguidor plano, porque la curva de paso armónica por lo general tiene una curva de por inversa, un seguidor plano simplemente para lograr que determine cómo es el movimiento. ¿Cómo se dibuja el movimiento armónico? Ahí no me entro nuevamente con 180 grados. ¿Qué me dice? Viendo ese dibujo, ¿cómo lo dibuja? Para ver si lo pongo ustedes a pensar qué hago. Mejor dicho, yo ahora mismo les digo, así lo aprendí yo. Ahí está el dibujo, reproduzcanlo, ya es así. ¿Cómo yo hago ese movimiento armónico? ¿Cuál es el procedimiento? Se parte por la mitad. Ya de la mitad. Lo divide el número de y lo va uniendo. Ok, ¿y por qué 6? En este caso, ¿por qué? Hay 6 divisiones. Bueno, y si yo aquí en vez de 6 tengo 12 divisiones, ¿cuánto divido ya? Entonces, si tengo 10 divisiones, allá lo divido en 10 divisiones. Ya, porque la idea es que el primero coincida con el primero, ¿sí? El segundo, porque por ahí va a pasar la curva. Ya, ¿sí está claro? Ya más o menos le está cogiendo el truco a cómo se hace esta gráfica, ¿verdad? Nuevamente esta gráfica también es claro, y esto se llama movimiento armónico. ¿Y esto? El truco de dibujar este movimiento de esta punta que se acá. Dividir el número de divisiones aquí y el mismo arco. Y el primero va a ser el segundo. ¿Sí está claro? No es fácil porque no se vale, yo lo tengo por partes, si tú le pones la caída, porque hay que mirar. Por ejemplo, lógicamente el más fácil es el rectilíneo, ¿verdad? Una línea recta, no tiene nada. Pero mira que tú lo que haces es, en vez de hacer un círculo aquí, tú unes una diagonal y este número de divisiones que está aquí, que es este mismo. Y también vas uniendo el primero con el primer, simplemente coger como la caída cada uno de los dos. Ya, reproducirlo, no tienes que inventarse nada, sino coger el dibujito y reproducirlo entre el número de divisiones que se requiere. Ok. Bueno, último tipo de movimiento que podemos dibujar, o que podemos dibujar, hay unos que no se pueden dibujar así a mano. Ya les explico por qué. Se llama movimiento cicloidal. El movimiento cicloidal, como su nombre lo dice, es un cicloide. Ya, es un movimiento que es un poco más suave en la entrada y la salida. Entonces aquí hay que dibujar un cicloide. Esto es un poco más complicado. Para eso, en esta parte yo tengo que dibujar, esto se llama un cicloide. No se lo voy a enseñar a dibujar, ¿verdad? Aunque, o sea, se puede hacer a mano. Y esto básicamente es, yo dibujando estas divisiones, ¿verdad? Yo lo voy sacando, o sea, el radio de este círculo equivale a la altura total sobre 6. Y hago el círculo, y cada cierto tiempo, miren que cuando termine este hago otro círculo, cuando termine este hago otro círculo, así que me va a generar unos puntos que es lo que se llama cicloide, y de ahí también lo puedo usar.
Hay una forma más fácil de hacerlo que es una cosa de compro libro. Pero miren, esto es mucho más sencillo. Tiene las divisiones, este sí siempre se hace con 6 elementos, ¿vieron? Aquí hacemos un circulito en toda la esquina de acá arriba. Ese circulito, el radio de ese círculo es igual a la altura entre dos filas. Y la altura aquí es L. Y no tengo la altura porque es un ruido. Y lo divido en partes iguales. ¿Verdad? Lo divido en partes iguales. Y aquí esta línea, aquí entre este punto, entre el punto 1 y 2, hace una línea horizontal. Y entre el punto 5 y 4 hace una línea horizontal. ¿Sí la ven? Y en la mitad trazo una línea paralela a la diagonal de todo el rectángulo. ¿Sí ven? Una diagonal aquí. Una diagonal. Entonces, miren, este es así. Empiezo en 0 y esta misma línea me sirve para el 1 y 2. El 3 sí pasa por toda la mitad y esta línea me sirve para el 3 y el 4. Y uno de los me genera esa curva. Entonces se llama curva circular como el 150. Ya, lo mismo, tienen que coger eso, sentarse aquí, reproducir el dibujo. De todas formas, creo que todos esos ejemplos están en el video de YouTube, tengo ahí un video de existen otros movimientos que son la combinación de los que les acabo de demostrar. Estos movimientos, si no tienen dibujos como tal, porque no se pueden hacer a mano, son combinaciones así a mano, no se pueden hacer. Ya necesito un software que me lo reproduzca. Necesito un software para eso, incluyendo el mismo código. El movimiento de la posibilidad modificado, una posibilidad modificada que se logra combinando la curva cicloidal con la curva de aceleración constante. Ya. ¿Qué me genera eso? Presenta menos aceleración, lo que significa fuerzas más bajas en las alertas. Las alertas pueden ser manejadas con más satisfactoriamente, pero en pocas palabras, esto hace que este movimiento hace que el cerebro sufra menos, en pocas palabras. ¿Ya? El movimiento de curvas cerebral modificado es una combinación de curvas que son armónicas, estas curvas absorberán menos errores que la presión modificada de la curva. Ya, o sea, en esta y salimos de la idea es esa, que el seguidor no sufra tanto. Ahora sí, muchachos, ¿qué lleva un plano en leva? Las levas llevan diferentes dibujos. El primer dibujo que lleva un plano de leva es el diagrama de desplazamiento. El diagrama de desplazamiento es un diagrama ya completo de todo el movimiento del seguidor, donde yo puedo describir qué va a hacer el seguidor. Ya, no estoy dibujando todavía la leva, estoy dibujando solamente un diagrama donde yo puedo describir qué va a hacer el seguidor durante el giro de la leva. Ese es el diagrama, y ahí sí ya está completo, miren que ahora se dice 360 grados. Y él me va a decir, en ese diagrama, pues si yo lo dibujo bien, ¿qué debe tener el diagrama? Debe de tener las divisiones de los grados hasta los 360, que es la revolución completa, un giro completo, y te va diciendo cómo va subiendo, con qué tipo de movimiento, cada cuántos grados va teniendo el seguidor hasta que haga el movimiento completo. O sea, debe empezar en 0 y terminar en 0 pues en alto. ¿Sí está claro? Entonces, miren, él me dice, y él me describe qué va a hacer el seguidor cuando la leva gira de 360 grados. Empezamos en 0, el seguidor está en 0 de altura. Después que viene, ¿qué hace el seguidor? Primero, ¿sube cuánto? 5 octavos, ok, el seguidor sube 5 octavos cuando la leva gira. ¿Cuánto da? 60, ¿con qué tipo de movimiento? Armónico. Ahí lo vas escribiendo. Luego, entre 60 y 90, ¿qué le pasa al seguidor? Ajá, y se queda quieto. O sea, no sube ni baja, se mantiene ahí. Y luego, de 90 a 180 grados, ¿qué hace el seguidor? Sube otra vez con una subida parabólica. ¿Verdad? ¿Cuánto sube? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué altura? Hasta pulgada y media. Hasta pulgada y media. Perfecto. Luego se mantiene quietecito durante cuántos grados? 25 grados. O sea que ahí ya voy por los 115 grados.
Y luego de eso, ¿qué hace? Baja hasta cero porque tiene que bajar, ¿vieron? Porque tiene que cerrar. Baja hasta cero. Cuando llega a 335 grados con un movimiento que uniforme modificado. Y después se mantiene entre 335 y 350 grados. Está durante 25 grados. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Acá vamos a hacer una descripción de un movimiento de una leva. Eso, por eso es importante que vaya en el plano, porque así es que se describe qué va a hacer el seguidor durante el movimiento de la leva. O sea, en cuanto a posición, esto es un diagrama de desplazamiento solamente. Existen diagramas de velocidades, diagramas de aceleraciones y diagramas de fuerza. ¿Ay, cómo calculo eso? Eso yo no lo explico aquí, eso ya hace parte de su otra materia, el mecanismo de van a explicar a calcular. Si yo sé cuánto gira, la cosa es como así, como para que les metan cabeza a esto. Si yo sé, yo tengo el diámetro de la leva, ¿verdad? Y yo sé cuánto gira cada velocidad, cuántas revoluciones hace en un minuto, ¿verdad? Yo puedo calcular la velocidad del seguidor y la aceleración del seguidor porque tengo la velocidad. ¿Sí está claro? También puedo calcular las fuerzas, pero eso no lo. Ahora en este momento y hasta donde llega esta materia es simplemente con desplazamiento, que es la parte geométrica, que es el que nos sirve para dibujar la leva. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cómo dibujo la leva? Adelantamos un poquito. Yo cojo estos 360 grados todo con todo el movimiento y lo vuelvo un círculo. Si el parímetro es tipo de diámetro, lo voy a dividir. Me da el diámetro del círculo, todo eso cuando yo lo ponga circular, esta curva pues me queda de una manera, digamos así, circular también. Ya, está impregnado en un círculo. Ya les voy a enseñar cómo se hace. ¿Alguna pregunta? Hay diagramas de distribución, entonces imagínense esto, muchachos, usted tiene un árbol de levas y todas las levas son diferentes. Entonces yo puedo colocar, o debo colocar, todas las levas o todos los movimientos uno debajo del otro. Ya, es un método conveniente para los movimientos de varios miembros actuados por levas. Los desplazamientos deben dibujarse a la misma escala, para que puedan usar, para que se puedan verificar. Ya. Entonces, miren, vamos a hacer el mismo ejercicio. Muchachos, yo tengo 3 levas, es un árbol de levas, o sea, un E donde tengo juntado 3 levas que tienen diferentes formas, digámoslo así. Vamos a suponer que cuando las levas hayan girado 120 grados, la leva 1 ¿dónde está? Calcula. ¿Y qué está haciendo? Ok, la leva 1, perdón, la leva 1, el seguidor. El seguidor 1, el seguidor de la leva 1 está en la altura máxima, o sea, en una pulgada. Eso no tiene, eso es 1. Pero una pulgada. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Está acotando. No está haciendo ningún movimiento, está ahí. El seguidor de la leva 2, ¿en qué punto está? En 1.5 y acaba de, o está terminando qué movimiento, no lo dice, ¿verdad? Está terminando un movimiento aquí. Bueno, no. Si usted ve este movimiento, es un movimiento uniforme modificado. Está saliendo ese movimiento, ¿sí lo ves? Y la leva 3, ¿a qué altura está? Una pulgada, un poquito más de una pulgada. ¿Y qué movimiento está? Y está subiendo o está bajando. Está subiendo, ¿sí? Ya ven, entonces es lo mismo que acabamos de hacer, pero con 3 levas a la vez. ¿Sí está claro? Eso se aplica cuando tenemos varias levas. Perfecto, muchachos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No es que no es tan difícil, ¿verdad? Es breve. Ahora, ¿cómo yo vuelvo eso con la leva? Siguiente paso. Ya saben, todo plano, lo primero que se le dibuja a todo plano es el diagrama de desplazamiento y todo plano debe llevar. Segundo paso tiene, porque lógicamente tiene que llevar el plano de la leva, ¿sí o no? Entonces yo vuelvo esto un círculo. Miren muchachos, presten mucha atención cómo se hace esto.
Yo tengo el diagrama. El diagrama yo lo tengo dividido. El diagrama yo lo tengo dividido por grados. Cada 30 grados, cada 10 grados, cada 15 grados, eso depende. Muchachos, aquí hay que decir algo muy sencillo y creo que es muy lógico. Entre más divisiones tenga, más preciso es el dibujo, ¿sí o no? Es más, en la industria yo no puedo hacer divisiones tan grandes como están en los dibujos. Yo tengo que hacer divisiones a medio grado. ¿Por qué? Porque es que estas curvas se tienen que hacer lo más suaves posible. ¿Sí está claro? ¿Está? Entonces aquí, esta es la leva de eso. ¿Qué hace primero la leva? Hace una subida que ¿es armónica. ¿En cuántos grados? 60 grados. Y sube una distancia que no tiene la medida. ¿Listo? Esto es lo que nos llevamos. Es hacer una subida armónica de 60 grados. Entonces, ahora, ¿cómo se hace? Miren, el paso es bien sencillo. Si tú tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones en 60 grados, ¿verdad? Estamos acá, ¿cada cuántos grados? Cada 10 grados. Yo este man lo divido en 3. 0, este es mi 0, la vertical es el 0, lo cogí así como el 0. Lo puedes coger aquí o él lo tomo aquí como el 0. ¿Listo? Los primeros 60 grados lo dividí en cada 10 grados. Yo lo dividía todo igualito. Ya, para no confundir. Y cada 10 grados yo mido ahí. Si yo me fui con 10 grados, yo mido la altura de aquí. Entonces yo se la pongo aquí. La altura de aquí en los 20 grados se la pongo de aquí. Y así sucesivamente. Y después hubo un movimiento. Ya. Eso es lo que yo hago. No tengo que, es más, aquí en los libros le dicen que tienes que hacer esto. No tienes ni por qué hacerlo. Tú simplemente vas midiendo las alturas y ya, lo vas a marcar. ¿Sí está claro lo que les acabo de decir? Lo mismo acá. Ahora él acá, después de 10 grados, sí, comienza a caer con una caída armónica. Por eso es que no hay nada más acá, porque esto lo utilizan como o sea, tiene que subir y bajar. Ellos comienzan a medir en 100 y pico grados, tiene esta altura, en este tiene esta altura, en este tiene esta altura. Yo tengo también las divisiones y yo le voy cambiando. Y ven, estas alturas son las que están allá. Por eso es importante que también tengan cada base de esta parte que están controladas. Las distancias se resuelven. Y ven, quiere decir, así se hacen las pruebas. Así yo vuelvo a eso. Ya el resto, si son cosas mecánicas, que tengo que dibujar la recta, que tengo que dibujar el seguidor, siempre se hace el seguidor, bien. Se hace el seguidor. Y esto se acota y es muy parecido a lo que está causando. Lo que lleva aquí también se acota en la leva de esto. ¿Hay alguna pregunta de cómo se hace esto? ¿Una duda? Entonces, miren, al dibujar las levas de dibujo, primero se construye el círculo primario. Entonces, miren, aquí está el paso a paso. En la preparación de dibujo de las levas, las ordenadas radiales deberán trazarse en la dirección opuesta. Esto básicamente lo que dice es que cómo va a girar la leva. Bueno, al dibujar las levas de dibujo, primero se construye el círculo primario. Primero es el círculo primario. Ojo, las levas se construyen a partir del círculo primario. ¿Qué quiere decir del círculo por donde va el centro del rodillo? Si el seguidor no es de rodillo, sino es plano, el círculo primario coincide con el círculo base, o sea, con todo el perfil de la leva. O sea, que yo en realidad en la leva lo que dibujo es el perfil, o sea, por dónde va el seguidor y después se dibujo el perfil. Y si es plano, es lo mismo. Entonces, primero coloco el círculo primario. Muchachos, miren, este círculo, y déjalo bien claro. Esto se presta mucho más confusión. Este círculo, que es el círculo primario, equivale al centro de este diámetro del círculo primario, este diámetro, que es el que yo pongo acá, o sea, lo multiplico por, lo vuelvo perímetro. Y esa es esta distancia. O sea, esta distancia no es el diámetro de la leva, sino ya la parte más pequeña. ¿De dónde crees? ¿De qué país crees que esta vaina? Es el círculo primario. Ojo con el India. No.
Primero se dibuja el diagrama de desplazamiento, ¿verdad? La línea de la ordenanza, el diagrama Yo creo que algo de África. la distancia correspondiente a la línea base Parece de África. la curva de movimiento se transportan al dibujo. Yo creo que es de Nigeria. Todas las figuras se transportando al Lesotho. Ya, con levas se utilizan un medidor de radio y el diámetro de en varias posiciones. Entonces, miren, muchachos, ¿cómo Genial. yo saco luego el perfil? Sencillo, yo esta distancia, que es el diámetro del radio del rodillo, yo voy haciendo ciertos sucesivos y voy sacando a esto. Donde aquí era el Lesotho. No, que no me queda el Lesotho. Entonces, miren lo que tenemos ahí. Esto no es lo que es la ¿Ah? diagrama de desplazamiento y leva. La leva debe ir acotada. ¿Oyeron? En este caso no está del todo acotada. Miren que a la leva debe tener unos círculos con líneas fantasma o con líneas de eje más bien, que equivalen al seguidor a la posición del seguidor en todo el recorrido. Hay que dibujarse con líneas de eje clarito. Y ya. Pero Miguel. Se sabe mucho. Bueno, aquí hay algo para que tengan en cuenta, muchachos. Cuando yo muevo, esto no se hace en el dibujo, pero sí se hace en la fabricación. Cuando yo muevo un poquito, la voy a ir recorriendo con círculos sucesivos. Por donde va a pasar el seguidor, va a pasar esto. ¿Sí lo ven? Puta mierda. No siempre está bien, no se hace con él, porque esto tiene que pasar aquí. Él pasa por el punto donde van sacando los lados. Pero ¿por qué queda así? Porque Yo creo que es coreano. Es una curva, ¿no? Entonces no siempre queda tangente. Entonces, en la fabricación, esto se hace un ajuste de grado. Es una cálculo, no vamos a entrar aquí en esto. Entonces, básicamente, lo que se hace es que en la fabricación ese ajuste se hace automático para que se haga el perfil de la EVA. Pero si entonces hay que poner en cuenta el acotado. Entonces, miren, muchachos, ¿cómo puedo acotar yo la distancia hacia el seguidor? Lo voy a acotar así, lo voy a acotar así. A partir del círculo primario, yo lo puedo acotar así o de esta forma. También por medio del ángulo, o también establecer, bueno, eso es para establecer, muchachos, el cero. ¿Cuál es el cero en mi leva? Yo el cero en mi leva, la leva debe tener algunos elementos geométricos que cuando yo lo coloque, o sea, que yo lo fabrique y lo monte, me quede en cero enseguida. Ya, puede ser la misma unidad de cero, o puede tener un orificio de sincronización. Muchachos, miren, esto ya hace parte del montaje de la fabricación. Cuando yo monte la leva, o sea, vamos a suponer que yo estoy montando una leva en un eje, el eje está en cero, sí, tiene un cero. Cuando yo monte la leva que debe quedar en ese cero, la leva es la que manda, porque es la posición del seguidor. Entonces, en muchas ocasiones, y eso es lo que hacen, ustedes han escuchado algo, lo que tienen vehículos, que dicen que hay que sincronizar el motor. ¿Verdad? ¿Para qué se sincroniza el motor? Los que tienen algún vehículo, han escuchado eso. ¿A qué se sincroniza el motor? Y si no queda, si un motor está desincronizado, ¿qué es lo que pasa? No te quiero decir, no funciona, pero... ¿qué pasa? Miren, un ejemplo claro de un motor desincronizado es un poco de motor y un poco de humo. Está desincronizado. ¿Qué le pasa cuando un motor está desincronizado? Se apaga, no prende bien, cuando prende se ahoga, bota humo, consume más de la gasolina adecuada, mejor dicho, trabaja mal, en pocas palabras. ¿Qué significa que un motor esté desincronizado? Es sencillo. El motor ya dijimos que abre y cierra la válvula, ¿verdad? Inyecta el combustible, explota, cierra esta válvula mientras que explota, cierra las dos válvulas y después abre la válvula y saca lo que hace el escape. Algo muy general, eso es lo que pasa en un motor. Si eso está desincronizado, si está muy desincronizado, va a pasar como un que no prende, se ahoga. Si está muy desincronizado, prende, y se apaga. Pasa eso.
¿Qué pasa cuando tu moto está, no ha hecho mantenimiento un tiempo? ¿Qué le pasa al motor? Ay, no, bueno, vas a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando tú vas andando? Se siente que el motor ya está fuerte. Pero La moto se siente más no creo. en el carro también. Ya. Sí, hacen se quedan. Cuando son cosas pequeñas, se sienten más. Si tienen la moto, el motor lo tienen ahí. En un carro también se siente, se quedan. Y en algún momento te va a tocar tomar más gases, Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Con India. ¿Cómo Va a se ser sincroniza un está motor? muy limpio. Sí, pero Técnicamente no es tan fácil, pero teóricamente es o sea, el concepto teórico es muy sencillo. Ya, tú tienes que hacer siempre que tu leva esté en el cero adecuado. ¿Cómo lo haces? Todas las levas, o casi todas las levas, bueno, pero todas las levas tienen un punto de sincronización. Puede ser la misma del cero, pero la mayoría lo que utiliza es un fin de sincronización. O sea, un agujero que es el cero. ¿Qué hacen los mecánicos? Ponen las levas, ¿verdad? Sobre todo eso, y lo vuelven a sincronizar, o sea, vuelven a colocar todas las levas en el cero. ¿Cómo lo hacen? Poniéndole el pin, ajustándole el pin, ¿verdad? Mecánicamente eso es lo que hace. Ya. Ojo, también hay que tener algo en cuenta, muchachos. Ya muchos motores son electrónicos, entonces también se hace desde ese lado, pero mecánicamente eso es lo que hace. Ya. Entonces, no sé, ahí está, hay un cuando vayan a ahí. hacer el mantenimiento a su moto, agarra que el más baja que este pedazo donde está en la parte de arriba del motor y es lo que hace. Ya, no te va a mover de abajo, y coloca, lo ubica en el pin, y ya sincroniza. Sencillito, es sencillo. Ojo, desde la teoría, porque eso parece un mecánico. Pues le suben 10 centímetros al mar y se... Yo no soy mecánico, yo no voy abajo a motor a sincronizar, ¿verdad? Pero cuando el man lo hace, yo sé que lo que Sube 10 centímetros al mar y se inunda toda esa mierda. ¿Sí está claro? Entonces, toda leva tiene que tener un cero y eso se sincroniza de manera, digamos, la mecánica por medio de un pin. Ya, no pasa. Un agarre. Entonces, siempre, ojo, siempre en el plano, trayéndolo entonces a seguir Pero este por acá va. en el plano, tú tienes que saber, por Por ejemplo, acá en va. este ángulo, con respecto al cero, en qué punto está el seguidor. Que es el cero, Yo creo que va a ser- el cero. ¿Sí está claro? Puede ser aquí, puede ser arriba. Yo creo que va a ser Lo igual. pones en una posición, está más abajo o está más arriba. Claro, o sea, punto de referencia muy sencillo. Y es típica. Anotación y tolerancia en la leva. Hey, pregunta, ¿usted cree que el movimiento, que la leva debe llevar tolerancia? Sí, estamos hablando del mecanismo de alta presión. ¿Y creen que el movimiento del seguidor debe llevar tolerancia? Bien. Entonces, miren, muchachos, ¿cómo se acota ¿Dónde queda? una leva? Una leva. Entonces, uy. El acotado no es tan complejo, muy sencillo. Miren, tenemos un grado aquí con respecto al punto de sincronización que a veces coincide, a veces son 90 grados, pero bueno, en este caso sí está. Tú vas diciendo cada cuántos grados y qué tipo de movimiento va a hacer. Está más o menos lo que está en el diagrama de desplazamiento se lo coloca también a la ley. Y hay otras medidas que hay que tener, o sea, llámenlo de esto con tolerancia, ¿verdad? Los ángulos y las distancias en cero, eso. Pero todo movimiento lleva su tolerancia. Entonces, miren, los datos deben ser, bueno, los datos del movimiento como tal, porque eso tiene datos. ¿Recuerdan que yo les decía, hey, yo puedo ir midiendo, ojo con esto, yo voy midiendo cuánto sube en el grado 15, cuánto está arriba en el grado 45 con respecto a la curva, al círculo primario. Ya. Esos datos no se pueden colocar aquí porque se debe ir acotando aquí, eso no cabe ahí. Entonces, ¿qué se hace? Y es lo tercero que va en un plano de leva, una tabla de desplazamiento. Ya. Entonces, muchachos, ¿qué lleva un plano a una leva? Lleva tres cosas principales: diagrama de desplazamiento acotado, la leva acotada y una tabla donde ya se van dando los desplazamientos uno por uno. Esa tabla, muchachos, en esta clase la vamos a hacer
como hizo la tarea, manejaba ciertos grados prudentes para que quepan. Pero en la industria, esa tabla se hace normalmente cada 1 o medio grado. ¿Por qué? Porque las máquinas, cuando están fabricando una procesadora, lo que te hace es que cada grado que tú haces te hace un movimiento. Y las máquinas se mueven en movimientos un poco bruscos, lineales, en pocas palabras. Entonces, si tú tienes un grado muy grande, aquí se te hace una línea recta de aquí a aquí, pero en realidad son unas curvas. ¿Cómo hace para que él tiene una curva suave? Le pones diferencias de grado muy chiquitos para que él vaya haciendo la curva suave. ¿Sí está claro? Entonces, las tablas tienen que ser lo más pequeña, o sea, la distancia entre grado y grado debe ser lo más pequeño posible. Pero como eso no cabe en un plano, tú le das una tabla aparte. Tú en el plano colocas una tabla general cada ciertos grados de espacio. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos hecho hoy, sería una tabla cada 30 grados, porque son los ejemplos que están en las distancias que están en estos ejemplos. En la tarea se la voy a colocar cada 15 grados, ¿sí? Pero la tarea todavía no la tengo, la tengo que apuntar hoy. Listo, la práctica estándar de la definición de tolerancia a datos polares o angulares es tener el ángulo bajo. El único ángulo que se aplica en tolerancia es la relación a referencia en tercero. O sea, el único ángulo como tal que lleva tolerancia es el que te da el ángulo entre el centro de la leva y la posición. Entonces, mira, aquí hay un ángulo que entre el cabellero y el punto símbolo de intersección. Este tiene tolerancia. El resto de ángulos no, porque se forman como ángulos fijos. ¿Vieron? En realidad es como si dijera, hey, tolerancia cero con estos ángulos. Tiene que ser lo más perfecto posible. En los planos de la leva pueden llevar notas como el tolerancia. Los valores tabulados son hasta el centro del seguidor, de tanto de diámetro. Todos los ángulos son básicos y con referencia a los orificios de introducción. La transición total de este valor puede variar en más o menos 0,02. Bueno, entonces ahí estás colocando la tolerancia como nota, pero también puedes colocar tolerancia de este estilo. Esta tolerancia que está aquí es una tolerancia que va en el recorrido, un salto. Lo que nosotros estamos haciendo es un perfil en la leva, ¿verdad? Esta tolerancia se coloca ahí hablando de tolerancia geométrica. Estamos hablando de la tolerancia de la leva, del perfil de la leva. ¿Cómo se llama esa tolerancia? A ver, ¿cómo se llama esa tolerancia? A ver, tolerancia geométrica, ¿cómo se llama? Búsquela. No tiene clase, vamos a llegar aquí. Estoy hablando para hablar de luz. Bravo, menos mal y no le dieron un gol. Ah, el penal. ¿Cómo es la boca de regalo? Además de este nacional como estaba muy bocón y se comió el penal. La transportaría. Pero para hacer ese penal sí estaba muy mal bravo. He dejado hablando 10 minutos. ¿Esta tolerancia cómo se llama? Tolerancia de perfil. Esta es la tolerancia que está explicando él. Hay una tolerancia que se llama tolerancia de perfil. Mira lo que dice esto, muchachos. Si lo que aquí lo están haciendo la explicación. Por aquí va la leva. Tú tienes una tolerancia en el perfil de la leva de 0,002 para arriba y para abajo. Ya, en una parte de la leva. Y en la otra parte de la leva, en la parte inicial, en la sección de la base, tiene 0,05 y 0,05 para arriba y para abajo. Eso se coloca con tolerancia de perfil. Entonces, lo que está en esta diapositiva, se lo verán con toda la tranquilidad acá. Básicamente lo que les está diciendo es, si yo tengo mi leva, aquí está mi leva, yo le voy a colocar una tolerancia geométrica de perfil. Vamos a poner aquí. ¿Sí está claro? Ojo, que esta tolerancia tiene algunas evoluciones. Si yo le coloco 002, él quiere decir que tiene 0001, 0002 y 0002 hacia en la mitad.
Pero hay una consideración que si yo le coloco una U acá y le coloco eso ya, bueno, ustedes ya deben saber. ¿Listo? Consideraciones de la tolerancia económica. Conclusión, lo que les quiero decir es que al perfil de la leva yo le pongo, ya son bueno, sí, al perfil de la leva yo le puedo colocar tolerancias de perfil. ¿Qué es esto? Esta explicación de esta leva. ¿Sí está claro? O puedo colocar tolerancias como también. ¿Alguna pregunta? Claro. Consideraciones. El tamaño de la leva depende proporcionalmente del ángulo de presión y de la curvatura del relleno. Recuerden que ahorita les expliqué que hay un ángulo que va subiendo y bajando y hay un punto máximo. Ese ángulo no puede subir mucho porque se para. Mírenlo aquí, muchachos. Este ángulo que está aquí, ¿verdad? No puede ser muy alto. ¿Cómo yo lo minimizo? O sea, ¿cómo lo hago que no sea tan alto? Es bien sencillo. Si esta leva es muy pequeña en diámetro, este ángulo aquí, o sea, esta curva aquí se vuelve muy brusca y este ángulo se aumenta. Una forma de hacer la leva un poco más grande. Ojo, no siempre se puede porque la leva trabaja bien, hace pequeño. Ya, pero hay que tratar de hacerla lo más grande posible que el espacio me dé. ¿Por qué? Porque con esto yo reduzco este ángulo. ¿Sí está claro? Primera regla. Los factores secundarios que afectan el tamaño de la leva son el seguidor del material, el espacio disponible. Ya, el ángulo de presión, el ángulo de presión y el tamaño de la leva son importantes. Entonces, es aconsejable, ojo, ya yo les decía que ese ángulo no hay que calcularlo, no pasarse de las recomendaciones. Entonces, ahí es aconsejable limitar el ángulo de presión máximo entre 30 y 35 grados. Ya, eso es un cálculo que tampoco entra en esta materia, pero eso hay que calcularlo. O sea, cuando tú hagas la leva, la diseño, tú tienes que medir con un movimiento, como la hacer en SolidWorks, y revisar que ese ángulo no sea más. La curvatura de la leva está relacionada con el tamaño de la leva. Ya. Y el diámetro reducido del seguidor debe ser menor a los radios de la curva de pasa. Y aquí les voy a hacer una consideración que parece tonta, pero a veces a la gente se le pasa. ¿Qué es esto? Imagínense que yo tengo una leva. Aquí está el ejemplo. Pero es algo como así. Imagínense que yo tengo una leva que hace esto. Y yo tengo un seguidor de este tamaño. Si este seguidor pasa por aquí y se vuela este pedazo, se lo come, o sea, hace un salto, el seguidor no está haciendo fiel al movimiento que yo necesito porque si no un problema en el mecanismo. ¿Está claro? Entonces lo que dice ahí, hey, mírenlo aquí, es que yo a veces necesito sacar el seguidor ya un poco más pequeño para que haga todo el recorrido. ¿Sí está claro? Pero no tan pequeño porque después los esfuerzos similares se puede rápido el seguidor. Entonces hay que tener en cuenta muchas consideraciones. Ya, pero para eso recomiendo. ¿Sí? ¿Vale? Más o menos así queda un plano de una leva. Está muy sencillo en cuanto a la tabla, pero es así. Diagrama de desplazamiento. La leva tiene dos vistas, frontal y lateral. Miren que el diagrama de desplazamiento tiene cada cierto grado. Ojo. Tomen nota. Uno coloca todos los grados. ¿Vieron? Aquí se lo coloca. Debe ir acotado todos los movimientos. O sea, el diagrama de desplazamiento es toda la circunferencia y la distancia del ángulo de desplazamiento es el círculo final. ¿Bien? Pero esa tabla de desplazamiento la hace SolidWorks o otro. Sí, cuando lo haces, pero nosotros la vamos a hacer en AutoCAD. Ustedes la van a hacer a mano. Ya, pero SolidWorks lo hace. Y ahora, pues, los que no vienen, necesito que me hagan para hacer montar esto. ¿Sí? Y estamos acá. Diagrama leva como tal, miren que lleva la leva. Lo mismo, miren, los movimientos. Esto que está aquí, esto mismo, ¿sí lo ven? O sea, debe llevar, ¿verdad? Con sus acotados del
de la mujer con su chaveta, y verdad, aquí vería las distancias, ¿sí ven? Del inicio, aquí debería llevar la tolerancia y por último, la tabla de desplazamiento. Esa tabla ahí está muy sencilla, miren que está acá de 180, 2 y 3. Eso debe estar tan logrado que se acá. Sí, o sea, es una tabla completa. Miren, aquí está otro ejemplo, pero esto es una leva de carga. Miren, ahí está, alrededor. Aquí está el seguidor y el desplazamiento y su tabla. Y bueno, aquí hay un detalle de cómo es el tema del servidor. También es un complejo allí, algo más complejo del servidor. El diagrama, el alrededor de tambor tiene una cualidad. El alrededor de tambor, yo tengo que hacer el recorrido en el cilindro como tal, en la cara. Entonces, miren cómo se hace. Miren cómo es el plan. Entonces, yo hago el diagrama de desplazamiento, pero la leva de tambor tiene esa cualidad. Y este desplazamiento yo lo hago doble, porque es una ranura. Y esto lo transporto para acá como proyecciones en pista. Y me queda la más esperada. Y la otra vez, su tabla de recorrido también. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Muchachos, ustedes tienen en el sitio tienen un video que está blindado de cómo se hace una leva. ¿Listo? Ese video pues tiene ese ejemplo. Ahí está, ese ejemplo. O sea, yo en el video les explico cómo desarrollar. De todas formas, yo lo voy a hacer aquí también. Lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Listo? De lo que está en el video, pero porque sabiendo que ustedes tienen el video, lo pueden ver con calma en su casa. ¿Por qué lo voy a hacer un poco más rápido, muchachos? Porque sí, yo voy a tratar de mostrar esto, también voy a mostrar que se hace un SolidWorks con las levas, que es un poco más, digamos así, más bacán. Bueno, no entré en esta clase, o sea, yo lo que voy a calificar es una tarea con total. Bueno, y les voy a mostrar su tarea. Si no da tiempo, porque es una tarea que niño. Por lo que no han terminado su otra tarea, sí, al final, porque tienen hasta ahora, me llevan para la les llevo las notas, a partir de la otra semana espero ya ponerme ahí. Bueno, y si no da tiempo, vamos también a ponernos de acuerdo con el profesor. No tenemos tiempo, vamos a poner a las 8:30. Si esta semana no tiene clase, nos quedamos aquí. Y de aquí a las 10 por lo menos, a las 10, bueno, de aquí a las 9:30 yo termino lo mío y ustedes se quedan dando, terminando. O adelantando su tarea para que me entiendan. Entonces, miren, diseñen una leva de disco que es un seguidor de rodillo de 12 milímetros de diámetro. Ahí la subida de 44 milímetros de 170 con movimiento armónico, de 130, caída 44 milímetros de 130 con movimiento uniforme, más de 2 movimientos de esta leva. Detención recto del círculo, círculo primario de 80, y resorte de disco 15. ¿Listo? Entonces, miren. Pero te voy a hacer un par de cosas. Está bien, el documento es para probar aquí los tipos de líneas.
Bueno, y hice esto es para poder poner un tipo de línea. Entonces, miren, muchachos, me van ayudando por círculo primario mide 80 milímetros de diámetro, ¿verdad? Básicamente, lo que dice aquí es que yo voy a hacer una leva con un círculo primario de 80, ¿verdad? Tengo esto, yo le voy a hacer aquí mis ejes, pero esto no es lo primero que yo digo, no, pero serás. Ponga fondo blanco. Ponga el fondo blanco de líneas negras. El gato. Desgraciado gato ese. Estaba brincando todo, ¿verdad? Sí. A mí también se me enganchó. Que se pueden amasar. Me estaba dañando el pantalón. Muchachos, ese es más o menos lo que voy a dibujar, una leva con un círculo primario de 80. Pero ¿qué es lo primero que se dibuja? Yo voy a hacer. Este diagrama tiene longitud 51, 2, 17, 4. Los 51 salió de multiplicar pi por el 80 del círculo del perímetro. Vamos a hacer las divisiones como están los ejemplos de 30 milímetros. Bueno, pero cuenta lo que quieran. ¿Cuántas divisiones quedarían? Entonces divisiones. Sí, ahora vamos a hacer las divisiones. Este man. Voy a colocar los columnas. Una sola aquí. Y el total son. Podría ponerme ahí, pero me da flojera. Esta, ¿verdad?
Sí. No, eso sería bueno. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Eso voy a decir yo cuando hizo eso. Le quité un segundo la vista y estaba hecho todo. ¿Qué carajo? Le quité un segundo la vista de encima, Una puta risa, cabrón. Así, le coloco acá 13 columnas, oye. Ya miren, ¿por qué? Aquí voy a colocar aquí la foto. Pero lo que voy a hacer aquí, es el logrado. No me hagas desfasar. No me hagas desfasar. No quiero proyectar planos. Mírame, 90, 120. Dos 10. 2 4. Bueno, 40, luego 2 7 3 70, fuerza. Para 300, ¿verdad? Luego, por último, 3. Listo. Ya, por eso vuelvo y coloqué. Por ahí está mi división, cada 30 grados. Nuevamente, no tengo por qué hacerlo cada 30 grados siempre, yo la puedo hacer cada 15, cada 20, lo que yo considere. Bueno, entre más armónico, tengo 24 milímetros. ¿Cuál es el movimiento armónico? Listo, yo lo busco, no me acuerdo cuál es, yo lo busco aquí. Aquí está, movimiento armónico, voy a hacer este movimiento hasta los 180 grados. O sea, hasta aquí cuando dicen ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se hace el movimiento armónico? Segmento, yo le voy a hacer aquí medio círculo. Miren. Y lo divido en 6 partes. Lo mismo utilizando para reverse. A lo mismo, sí. Sí. También. ¿Cuánto lo voy a dividir en 6 partes iguales? O sea, cada 30 grados también. Entonces yo voy a trazar aquí una línea de ángulo 30. Y ahí está. Voy a hacer otra línea de ángulo 60. Ahí está mi división. Y ahora la voy a cortar. Hijo de puta. ¿Listo? Ahora miren, lo que les decía, cada una tiene que ir consiguiendo con la siguiente. Entonces yo voy a hacer, miren, la primera con la primera. La segunda, la tercera, Carlos Palacio.
Hasta 180 grados. Ay, yo tengo mi curva ahí. ¿Cómo la hago? Bueno, pongo mi tipo de línea de curva aquí. Está proyectando un plano. Y lo voy a hacer con este Está proyectando un plano. botoncito. Está proyectando un plano. ¡Ah! Ya le sacó. Voy aquí. Simplemente uno a estos puntos. Ay, Dios mío, puta mierda. Qué carajo, qué fue esta función. Ahí. Carajo, güey. Esa mierda. Listo. Ahí está mi curva. Madre, güey. ¿Está bien? Sí. Entonces, después que dice la ley,